Entonces, lo de que Catherine recibiera la tutela exclusiva de las joyas de la corona es que, al parecer, ocurrió a medianoche mientras Charles básicamente se desplomaba, y las dos personas que cabría esperar que estuvieran en la habitación, su esposa y su heredero real, fueron explícitamente invitadas a no acudir. Eso no es una decisión familiar. Eso es un hombre asegurándose de que nadie lo detenga para firmar algo. Y, sinceramente, el hecho de que le preguntaran dos veces si quería que Camila o William estuvieran allí y que dijera que no en ambas ocasiones te dice más sobre lo que está ocurriendo dentro de ese palacio que cualquier declaración oficial. Todo comienza con Charles en una recepción para dignatarios extranjeros en el comedor de estado del Palacio de Buckingham y simplemente se desploma, físicamente, delante de todos. La seguridad empieza inmediatamente a arrebatar los teléfonos de las manos de la gente antes de que pueda filtrarse una sola foto. Lo cual tiene sentido dada la rigurosa vigilancia que mantienen sobre su imagen en este momento. Pero también significa que los únicos relatos de lo ocurrido provienen de personas que estaban dentro de esa habitación, y el palacio ha sido increíblemente cuidadoso con lo que ha permitido que circule. Los invitados fueron sacados por puertas laterales. Los médicos fueron introducidos a toda prisa por una entrada que nadie sabía que existía, y cuando salieron de sus aposentos, ya era casi medianoche. Lo que sea que le dijeron en esa habitación nunca llegó al público. Y aquí es donde la cronología se vuelve extraña. Semanas después de ese colapso, Charles apareció en cámara diciendo que su tratamiento podría reducirse en el nuevo año, lo que hizo que todo el mundo respirara aliviado porque sonaba como una buena noticia, como si las cosas se estuvieran estabilizando. Pero según lo que ahora está saliendo a la luz, esa misma semana exacta, sus médicos lo habían apartado y le habían dicho algo completamente diferente. Un segundo marcador se había vuelto peligroso y avanzaba más rápido de lo que su equipo médico había previsto. Así que tienes dos narrativas completamente contradictorias, funcionando al mismo tiempo la pública, cuidadosamente calibrada alrededor de la palabra reducir para sugerir mejoría, y la privada, en la que su equipo básicamente le está diciendo que se prepare para que las cosas se aceleren. Alguien dentro de ese palacio tomó la decisión de enterrar el segundo diagnóstico y dejar que todo el mundo creyera que la situación estaba bajo control, y esa información enterrada es el verdadero fuego que hay debajo de todo lo que siguió. Porque si eres Charles y acabas de ser informado en una habitación privada y fría de que tu timeline podría ser mucho más corto de lo que nadie se da cuenta, no estás pensando en programaciones, estás pensando en qué ocurre en el segundo en que te hayas ido. Su secretario privado, al parecer, le suplicó que esperara hasta la mañana, pero Charles se negó. Lo que sea que dijeran esos médicos encendió algo en él que no iba a esperar ni una hora más. Aunque el abogado real fue sacado de la cama después de medianoche y llevado a toda prisa al palacio para ser testigo de la firma de un documento que normalmente habría tardado meses de revisión legal. En cambio, todo ocurrió en una habitación en plena noche mientras el resto del palacio dormía. Ahora, antes de continuar, si estás disfrutando este análisis, dale a suscribirte a Crown Watch para no perderte lo que viene después. Hay mucho más en esta historia y todavía se está desarrollando. El detalle que realmente hace que todo esto parezca raro proviene de las notas privadas del abogado real de esa noche. Antes de firmar, le preguntaron dos veces a Charles si quería que Camila o William estuvieran en esa habitación con él. Dos veces dijo que no. Esto no fue pánico, ni una decisión apresurada sin tiempo para pensar. Tuvo la oportunidad de llamarlos a cualquiera de los dos y deliberadamente eligió no hacerlo. Los excluyó a ambos de la habitación donde se estaba reescribiendo todo el futuro de su familia. Y si te preguntas por qué un rey moribundo excluiría a las dos personas más cercanas a él en el momento más importante que le quedaba en su reinado, la respuesta más probable
es también la más brutal. Charles no quería a nadie en esa habitación que pudiera arrebatarle el bolígrafo de la mano, ralentizarlo o intentar grabar su propio nombre en esa página antes de que la tinta se secara. Esto no fue un rey compartiendo una decisión con su familia. Esto fue un rey protegiendo una decisión de su familia. Así que firma la orden de tutela de emergencia que transfiere el control exclusivo de las joyas de la corona a Catherine. Y según las personas presentes, dijo exactamente 3 palabras cuando terminó: "It is done", está hecho, sin sonrisa, sin alivio. Solo la voz plana y hueca de alguien que había cargado con ese peso durante años y finalmente eligió esa oscura y silenciosa medianoche para soltarlo, sin importar lo que le costara a las personas que afirmaba amar. Algunos de ustedes probablemente se preguntan si un rey puede siquiera hacer esto por su cuenta en plena noche sin pedir permiso a nadie. Y la respuesta es sí. La monarquía británica funciona con algo llamado prerrogativa real, que otorga a un monarca reinante un enorme control personal sobre cualquier cosa directamente vinculada a la corona, sin necesidad de aprobación del Parlamento ni de nadie más. Y las joyas de la corona caen claramente dentro de ese poder, legalmente. Charles tenía derecho a hacer exactamente lo que hizo, sin permiso requerido, sin votación, nada. Pero lo que hizo esto tan inusual no fue si tenía el derecho, fue la velocidad. Decisiones como esta normalmente se extienden durante años. Se discuten en silencio a puerta cerrada. Se negocian y se suavizan para que nadie quede sorprendido. Charles tiró todo eso por la ventana. Comprimió años de planificación cuidadosa en una sola firma a medianoche. Y eso solo les dijo a todos exactamente cuánto tiempo creía que le quedaba. Cuando miras realmente lo que estos tesoros ya han sobrevivido, todo cobra perspectiva. Ya fueron destruidos una vez hace siglos, completamente fundidos en un intento deliberado de borrar la monarquía del mapa. Y aún así, la tradición se abrió camino de vuelta desde la nada. Sobrevivieron a ser robados del corazón de la Torre de Londres por un hombre lo suficientemente astuto como para ganarse la confianza del custodio antes de traicionarlo. Sobrevivieron a 2 guerras mundiales, levantamientos, el lento colapso de imperios y ahora, después de todo eso, su destino para el próximo capítulo fue decidido por un hombre asustado y exhausto a una hora en la que el resto del palacio dormía profundamente, sin idea de que todo su futuro estaba siendo reescrito sin ellos. Pero mientras Charles permanecía sentado a solas con lo que acababa de hacer, Camila estaba a segundos de descubrir que nunca había pertenecido realmente a esta familia. Y cuando se enteró, no se fue en silencio. Camila no se enteró de la orden por su marido. Se enteró por un miembro del personal horas después de que la tinta se hubiera secado, entregada en ese tono cuidadoso y frío que la gente usa cuando sabe que sus palabras están a punto de detonar. Y en el segundo en que lo escuchó, ya estaba irrumpiendo hacia el estudio de Charles. Aquí es donde se pone aún más complicado. En su furia, Camila olvidó cerrar completamente la puerta del estudio detrás de ella, así que un miembro del personal que estaba cerca escuchó cada palabra. Le dijo sin rodeos a Charles que la había vuelto irrelevante, mientras ella todavía respiraba a su lado como su esposa. Y la respuesta de Charles no fue una disculpa. Fue algo más frío. Simplemente le dijo que la corona nunca es algo que una esposa conserve. Solo era algo que se le permitía tomar prestado. Esa sola frase despojó de todo lo cortés que esta familia había fingido ser alguna vez. No estaba llamando a Camila una compañera. La estaba llamando una invitada. Alguien a quien se le había permitido sostener algunas cosas bonitas por un tiempo, siempre con el entendimiento de que nada de eso había sido realmente suyo. Para entender por qué eso duele tanto, hay que comprender lo que realmente significa ser consorte en la casa de Windsor. Una consorte no hereda el trono.
Una consorte no hereda las joyas de la corona. Una consorte solo toma prestado el acceso a ciertas joyas para ciertas ocasiones, siempre al placer del monarca reinante y siempre con el silencioso entendimiento de que, cuando él muera, la mayor parte de ese acceso desaparece automáticamente con él. Camila siempre lo había sabido de manera distante y abstracta, como alguien sabe una verdad incómoda que preferiría no mirar directamente. Pero escucharlo dicho en su cara en el mismo aliento que el anuncio de que otra mujer acababa de recibir el control permanente, legal y total sobre esos mismos tesoros, convirtió un viejo hecho abstracto en una herida personal fresca. Y esta explosión no surgió de la nada. Se había estado gestando durante años, mucho antes de esa noche. Camila había pedido personalmente a la oficina de joyería del palacio que le permitiera usar un collar de diamantes histórico específico para una visita de Estado que le importaba profundamente. Le dijeron que necesitaba más revisión. Esa revisión nunca llegó y no hubo explicación. Simplemente desapareció en el mismo silencio frío que este palacio ha perfeccionado durante generaciones. Luego, 2 años después, ese mismo collar apareció alrededor del cuello de Catherine en una cena de estado sin ninguna advertencia previa a Camila. Se enteró de la misma manera que millones de extraños viéndolo suceder en vivo en su pantalla de televisión. Y Camila nunca se quejó públicamente de ese collar. Sonrió en cada fotografía, asistió a los mismos eventos, se paró junto a Catherine en funciones oficiales como si nunca hubiera pasado nada. Pero según personas que han trabajado estrechamente con ella a lo largo de los años, mantuvo un registro privado y cuidadoso de cada ocasión en la que algo que ella había pedido en silencio reaparecía más tarde en otra persona. Los registros no son dramáticos por sí solos, pero juntos pintan el retrato de una mujer que pasó años contando en silencio cada desaire mientras mostraba al mundo un rostro calmado y compuesto. Ese tipo de ira paciente y enterrada tiende a ser mucho más peligrosa que cualquier cosa ruidosa porque nunca se desvanece. Solo se acumula. Como si eso no fuera suficiente. Un miembro del personal cerca del estudio esa noche captó algo aún más oscuro. Camila, según se informa, dijo que se negaba a ser la segunda esposa borrada de dos historias al mismo tiempo. Durante años, los insiders del palacio la han medido en silencio contra la princesa Diana, la amada primera esposa cuya memoria ha pasado décadas intentando escapar. Y ahora aquí estaba ella, relegada por segunda vez en su propia vida, esta vez por una mujer lo suficientemente joven como para ser su hija. Una mujer que ni siquiera estaba dentro del edificio cuando se tomó esta decisión sobre el legado de su propia familia a sus espaldas. Rechazada 2 veces, con décadas de diferencia. Siempre por la misma razón brutal, Camila siempre sería la mujer que llegó en segundo lugar, sin importar cuánto luchara por ser vista como otra cosa. Charles no la llamó cuando ella se dio la vuelta y salió furiosa. Se quedó sentado exactamente donde estaba, mirando el documento que acababa de abrir un agujero en su matrimonio. Nadie en ese palacio sabía todavía qué planeaba hacer Camila con la furia que ahora llevaba. Y esa sola incertidumbre debería aterrorizar a cualquiera que observe de cerca a esta familia. Porque una mujer que ha tragado un desaire tras otro durante años no simplemente olvida la noche en que su propio marido la llamó prestamista dentro de su propia casa. Lo que ocurra ahora es realmente una incógnita. Camila se tragará esto en silencio como ha tragado todos los demás desaires anteriores, archivándolo en ese mismo cuaderno privado y continuando sonriendo para las cámaras. O algo dentro de ella finalmente se ha quebrado más allá del punto de la aceptación silenciosa. Personas cercanas al hogar la describieron en los días siguientes como inusualmente retraída. Se saltó varios compromisos menores que normalmente nunca se perdería, e incluso se negó a comentar cuando los reporteros le preguntaron directamente sobre el nuevo rol de Catherine.
El silencio dentro de una familia construida enteramente sobre apariciones públicas, cuidadosamente gestionadas rara vez es solo silencio. Casi siempre es una decisión que se está tomando a puerta cerrada. Y mientras Camila lidiaba con la picadura de ser borrada, la mujer que acababa de ocupar su lugar, sin haber pedido nunca la guerra que venía con ello, ya estaba tambaleándose bajo un peso que nadie se había molestado en explicarle. Antes de que nada de esto se volviera oficial, Catherine había mirado a Charles directamente a los ojos y le había suplicado que esperara. No para siempre, le dijo, solo hasta que las cosas fueran menos dolorosas para todos en esta familia. Pero Charles dijo que no, no habría espera, sin importar cuánto dolor descargara sobre las personas más cercanas a él. Esa sola respuesta les dijo a todos exactamente cuán desesperado se había vuelto. Para entender por qué Catherine siquiera se atrevió a pedirlo, hay que comprender lo que ella ya había sobrevivido para llegar hasta aquí. Construyó su propio camino con sus propias manos, trabajando en el pequeño negocio de su familia y aprendiendo a través de años de esfuerzo ordinario y arduo, en lugar de que le dieran todo hecho. Luego el cáncer también llegó a ella y la obligó a salir de la vida pública durante meses mientras todo el mundo especulaba a sus espaldas. Catherine luchó por volver en silencio, sin quejas, y reconstruyó su lugar pieza a pieza hasta que estuvo de pie junto a un rey visiblemente fallido frente al mundo entero. Con todos en esa habitación entendiendo plenamente lo que su presencia allí significaba. Ya había ganado una pelea. Nadie esperaba que sobreviviera. Ahora le habían entregado otra y esta vez no había línea de meta a la vista. Además de todo eso, Catherine había logrado algo que casi nadie más en esta familia había conseguido. Hizo que antiguas y polvorientas piezas de la historia real volvieran a sentirse vivas para una generación que había crecido pasando de largo ante todo lo demás. Viejas joyas que una vez yacían olvidadas en el almacenamiento, aparecieron de repente sobre ella en el momento exacto. Y el público no podía dejar de hablar de ellas. Los observadores reales habían pasado años notando este patrón, llamándolo algo cercano a un don, un raro instinto para infundir nueva vida a tesoros que la historia casi había enterrado. Ese instinto fue precisamente por lo que Charles confió a Catherine todo ello. Ahora, incluso mientras destrozaba su propio matrimonio en el proceso, no estaba simplemente protegiendo las joyas físicamente. Charles estaba apostando el futuro de toda la institución a la única persona que creía que podía llevarla adelante sin dejar que se desvaneciera en la irrelevancia. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Catherine tiene ahora en sus manos? Esto no es solo un bonito título o una oportunidad para fotos. Las joyas de la corona de toda la monarquía están bajo su nombre únicamente. La corona del Estado imperial está en el centro, goteando diamantes que valen más que lo que la mayoría de los países tienen en sus tesorerías. La corona de San Eduardo es aún más sagrada, tan preciosa que solo sale una vez en toda una generación, en el segundo exacto en que un nuevo monarca es coronado frente al mundo. Luego está el Cullinan y el diamante arrancado de la tierra bajo brutales condiciones de minería colonial que costaron la vida de trabajadores cuyos nombres ni siquiera fueron escritos. Y luego está el diamante Core. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente salvaje. La historia del Core no se lee como la de una hermosa joya pasada suavemente de mano en mano. Se lee como un recuento de cadáveres. Dueños que una vez lo tuvieron fueron cegados. Algunos fueron torturados hasta que lo entregaron. Otros fueron ejecutados por rivales lo suficientemente hambrientos como para matar por él. Incluso hoy, más de una nación insiste abiertamente en que fue robado, no regalado, sino arrancado durante un periodo que la corona preferiría que el mundo olvidara por completo. Catherine no ha heredado una bonita pieza de joyería para admirar detrás de un vidrio. Ha heredado un diamante que múltiples gobiernos siguen llamando propiedad robada, y ahora ella es la responsable legal de mantenerlo guardado bajo llave.
lo entienda completamente o no. Diplomáticos de esas naciones han planteado el tema en silencio en funciones oficiales durante años, siempre descartado o desviado con un silencio cortés. Y ahora ese silencio recae directamente sobre los hombros de Catherine en lugar de los de Charles. Le guste esa herencia o no. Para hacer las cosas aún más inquietantes, estos tesoros ya fueron destruidos una vez y regresaron de la nada. En 1649, toda la colección original fue fundida por completo. El oro fue despojado y las gemas vendidas en un intento deliberado de borrar la monarquía del mapa para siempre. Pero se abrió camino de vuelta en 1661, reconstruida de las cenizas por personas que se negaron a dejarla morir. También fue robada exactamente una vez en 1671 por un hombre llamado Thomas Blood, y la forma en que lo hizo debería darte escalofríos. Thomas no irrumpió a través de una puerta cerrada como un ladrón común. Pasó meses ganándose cuidadosamente la confianza del propio custodio de la bóveda, compartiendo comidas en su mesa, convirtiéndose en un amigo que el hombre nunca sospecharía. Antes de intentar finalmente salir directamente de la Torre de Londres con la corona del Estado Imperial escondida bajo su capa, fue atrapado y, en un giro que casi nadie recuerda hoy, el rey de la época quedó tan impresionado por su puro descaro que lo perdonó completamente en lugar de enviarlo a la muerte. Los historiadores han discutido durante siglos por qué se concedió ese perdón. Algunos afirman que el rey simplemente admiraba la audacia. Otros susurran que Thomas sabía secretos sobre la corona lo suficientemente peligrosos como para comprar su propia libertad. De cualquier manera, el tesoro solo ha sido robado una vez, y fue robado por la persona en quien el custodio más confiaba en todo el mundo. Ahora, pregúntate algo incómodo. Catherine es actualmente la persona que está más cerca de estos tesoros que nadie vivo. ¿Qué pasa cuando la persona en quien más se confía también resulta ser la persona que más tiene que ganar de todo lo que está encerrado en esa bóveda? Catherine está sosteniendo una historia empapada de decapitaciones, revoluciones y traiciones, y la está sosteniendo sin una sola garantía, hablada o escrita, de que nada de eso sobrevivirá a la muerte de su suegro, porque a puerta cerrada, los propios abogados de la corona ya se susurraban entre ellos la pregunta que absolutamente nadie quería decir en voz alta. Cuando William y Catherine recibieron por primera vez el poder de otorgar warrants reales, el palacio organizó una celebración completa al respecto, declaraciones, citas, comunicados de prensa repartidos para que pareciera una noticia triunfal. Pero esta vez no hubo nada, ni conferencia de prensa, ni explicación que vinculara nada de esto con la salud colapsante de Charles. Solo una presentación legal silenciosa enterrada donde nadie pensaría en buscar. Y ese silencio grita más fuerte que cualquier comunicado de prensa. Cada hilo de esta historia se une aquí. La salud de Charles ha sido calificada de precaria por personas cercanas a él. Y esa es una palabra que debería aterrorizar a cualquiera que entienda lo que realmente significa viniendo de dentro de un palacio. Al público se le dijo que su tratamiento se estaba reduciendo, nunca que se estaba terminando. Y ahora finalmente entendemos exactamente por qué se eligió esa palabra con tanto cuidado. Los poderes de los Warrens por sí solos ya son históricos. Tan históricos que incluso Diana, la esposa real más querida que esta familia ha tenido jamás, nunca recibió esa misma autoridad mientras estuvo viva. La diadema india sacada de una bóveda después de 20 años intactos, solo para que Catherine pudiera usarla en público, envió un mensaje de que la monarquía quería que el mundo creyera que era fuerte y estable sin importar lo que se estuviera colapsando a puerta cerrada. Y ahí está la frase que ha seguido a esta familia durante meses, la admisión tranquila y escalofriante de personas cercanas al palacio de que William y Catherine han estado listos para lo que sea que se les exigiera.
Solo mira de cerca el patrón que se construye debajo de cada uno de estos movimientos y empieza a formarse una imagen imposible de ignorar. Cada anuncio llegó en silencio, disfrazado de rutina, nunca enmarcado públicamente como urgente. Cada uno por sí solo podría explicarse como una planificación ordinaria de sucesión que cualquier monarca de largo reinado podría organizar años antes. Pero juntos, en este orden, a esta velocidad, dejan de parecer una planificación cuidadosa y empiezan a parecer un hombre corriendo contra un reloj que solo él puede ver. Historiadores reales que han estudiado reinados pasados dicen que no pueden encontrar otro ejemplo de tantos poderes importantes cambiando tan rápido sin un anuncio oficial que confirme por qué. Hay algo más aquí también, algo más frío que la política familiar. Donde quiera que vaya Catherine, lo que sea que use se agota casi instantáneamente. El patrón es tan poderoso que se ha convertido en su propio motor económico silencioso, impulsando toda esta monarquía hacia adelante. Las multitudes se comportan de manera diferente a su alrededor. Las cámaras la persiguen más tiempo. Así que Charles entendía exactamente lo que estaba haciendo al poner estos tesoros específicamente en sus manos. No solo estaba protegiendo las joyas, se estaba asegurando de que la única persona capaz de mantener viva toda esta institución para una nueva generación fuera también la única persona ahora legalmente encadenada a sus símbolos más sagrados. Pero aquí está lo que nunca se ha dicho públicamente hasta ahora. Según personas familiarizadas con las discusiones privadas que ocurren dentro del palacio, al menos un asesor legal senior planteó una posibilidad lo suficientemente oscura como para sacudir a cualquiera que piense que la historia ha terminado. Ese asesor, según se informa, sugirió que Camila, como esposa sobreviviente de Charles, podría algún día usar su estatus legal como viuda para llevar esta orden exacta a un tribunal después de que Charles se haya ido. Nada tan rígido, vinculante y total como esta tutela de los tesoros más sagrados y disputados de la corona a alguien que ni siquiera es aún el monarca, se ha intentado nunca tan lejos de una coronación real en toda la historia de esta familia. Lo que significa que todo lo que Catherine acaba de sobrevivir el enfrentamiento, la presión aplastante, el peso de custodiar tesoros con sangre ya empapada en su historia, podría no ser el final de esta guerra en absoluto. Podría ser solo el primer disparo. Los juristas que estudian la prerrogativa real han señalado en silencio que un desafío como este arrastraría a los tribunales británicos a un territorio que nadie ha probado nunca, obligando a los jueces a decidir si incluso la palabra firmada de un rey puede sobrevivir a una viuda furiosa decidida a luchar por lo que cree que le fue robado. Y luego está el Trooping the Color. Según personas cercanas a la planificación de ese evento, el personal del palacio ha empezado a usar en silencio un lenguaje normalmente reservado para ocasiones de finalidad histórica, el tipo exacto de lenguaje que la gente usa cuando cree en privado que está viendo algo por última vez. Se han añadido personal médico adicional a la cobertura rutinaria. Un detalle que nadie dentro del palacio ha explicado y que nadie se ha molestado en negar tampoco. ¿Por qué alguien necesitaría médicos extra de guardia para una ceremonia que se ha realizado todos los años durante generaciones sin un solo incidente? Pregúntate eso y ya sabes por qué tanta gente cercana a esta familia cree que sabe exactamente lo que viene. Algunos insiders han ido incluso más lejos, susurrando que ya se están elaborando en silencio planes para lo que viene inmediatamente después. Arreglos de contingencia que nadie quiere nombrar directamente, pero que todos en ese edificio ya entienden. Nada tan urgente ha desgarrado a esta familia desde que un antiguo rey renunció por completo al trono por la mujer que amaba. Una decisión que sacudió esta institución hasta sus cimientos y cambió su curso para siempre. Lo que está ocurriendo ahora se siente igual de sísmico y el suelo debajo de esta familia se está moviendo más rápido de lo que el público ha sido permitido ver.
La historia normalmente no se anuncia con un comunicado de prensa. Ocurre en documentos firmados en habitaciones a medianoche y en joyas antiguas colocadas sobre una cabeza que no se suponía que las llevara todavía, hasta que, de repente, sin advertencia, sin ceremonia, lo hace. La verdadera pregunta nunca fue simplemente si Catherine se convierte en reina algún día. Siempre fue cuán pronto llegaría finalmente ese día. Y si la corona que está custodiando ahora le pertenecerá siquiera cuando eso ocurra, cuando eso ocurra, cuando eso ocurra.